6 minutos de la mañana. Vamos a conversar ahora con el doctor Raúl Castro Estañaro, presidente del PPC, Partido Popular Cristiano, que cumple ahora en diciembre 50 años de fundación y además la realización del Congreso Partidario para elegir a nuevas autoridades internas. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros y sobre todo pues traernos a la memoria momentos centrales en la democracia y en la política peruana cuando se funda precisamente el Partido Popular Cristiano. Lo que me parece en el fondo útil de recordar, no solamente por el pasado, sino fundamentalmente por algo que estamos viviendo muy directamente. Es decir, en estas elecciones nosotros hemos tenido una cantidad enorme de listas presidenciales y parlamentarias y al mismo tiempo una proliferación de agrupaciones que de partido no tenían nada. Se ha hablado entonces del pragmatismo, de que las ideologías sucumben y al mismo tiempo que en realidad más que la organización partidaria hay que buscar otras fórmulas de redes sociales, por así decirlo, para poder conformar opinión pública y opinión partidaria. En otras palabras, el punto es crítico y sin embargo pues también queda la esperanza de poder una vez más, bajo una visión contemporánea, crear partidos, tener partidos vigentes y que existan como tales. ¿Cuál es su perspectiva a propósito de estos 50 años en donde hemos tenido pues de todo y sobre todo un papel siempre desde el punto de vista ideológico muy enriquecedor, que es lo que ha tenido el PPC? Muchas gracias, don Raúl. Muy buenos días a ustedes y qué bien enfocada la pregunta, porque efectivamente lo primero que yo tendría que decir es que la política casi se ha evaporado en el Perú, la política de un sistema de partidos, y ha sido sustituida por una corriente tecnócrata en la actualidad o una corriente antipartido o una corriente de, como alguien inteligentemente me lo describió hace algunos días en un evento de jóvenes que tuvimos en Cieneguilla, 100 jóvenes social cristianos, como una política de partidos de disfraz. Es decir, acuden a las elecciones, que es el baile de disfraces, acuden con disfraces de Drácula, de Superman, de Batman, de Superniña o de lo que fuere, Linterna Verde, pero al final de cuentas actúan como ellos, pero no son ellos, son disfrazados. Quiere decir, actúan como partidos, pero no son partidos. Y lo que es más grave aún, terminan arribando al Congreso y gente que no conoce sobre partidos, al igual que las gentes de algunas ONGs y al igual que algunos técnicos de los estamentos públicos, llámese Jurado Nacional de Elecciones y otros, terminan legislando sobre partidos políticos que son realidades que nunca han vivido y que no conocen. La historia del PPC, en efecto, como usted lo dice, forma parte de la gran historia social y política del siglo XX. Las tres grandes corrientes de pensamiento que se iniciaron en los años 20, 1920 y siguientes, y que como de alguna manera lo sintetiza magistralmente Luis Alberto Sánchez, plasmaron el sumum de su pensamiento en la Constitución Política de 1979, fueron el socialcristianismo, con su iniciador en el Perú, su inspirador, Víctor Andrés Belaúnde, José Carlos Mariátegui, con el socialismo o el comunismo, luego el Partido Comunista, y obviamente Víctor Raúl Aida de la Torre con el Partido Aprista. Estas tres grandes corrientes de pensamiento han dominado el siglo XX y se proyectan hacia el siglo XXI. Hay algunos que dicen que estas corrientes han fenecido y que ya no hay una tendencia de las ideologías o del predominio de los partidos doctrinarios hacia el siglo XXI. Yo creo que es un error. Yo creo que juntando esta riqueza histórica y esta calidad de pensamiento de estas... que se traduce también en conducta moral. Sin lugar a dudas, y en autocontrol. Se traduce en una vivencia de una organización donde todos nos conocemos y por lo tanto todo el mundo sabe de dónde vive, de qué pie cojea, si es que cojea, y en general cuánto sabe o cuánto es capaz y de qué es capaz. De manera que
la vivencia de militar en un partido no es una vivencia que nace de la noche a la mañana o que se pueda improvisar como ha venido sucediendo. Es un examen permanente. Es un examen permanente, efectivamente. Entonces, les decía que juntando estas dos necesidades, esta riqueza de pensamiento que indudablemente no ha fenecido y que yo creo que ahora con la irrupción de una corriente liberal o neoliberal en el país, los escenarios se van por sí solos autodefiniendo y autocolocando en el escenario político. En consecuencia, lo que entendemos es que frente a un gobierno de tendencia neoliberal, básicamente pragmático y tecnócrata, lo que va a suceder es que va a haber en el corto y mediano plazo una necesidad de la política y una necesidad de volver a estos cuerpos colegiados, pero que urgentemente, y esto sí lo remarco, necesitan una nueva legislación sobre partidos políticos. Quería preguntarle justamente sobre eso, porque nos ha hecho una larga presentación histórica de lo que el PPC significa, pero estamos a puertas de un Congreso que debe renovar a su dirigencia. Así es. Por lo pronto, lo único seguro es que usted quiere ser candidato nuevamente y que es severamente cuestionado desde varias perspectivas. En primer lugar, por el fracaso electoral del PPC, que por primera vez en 50 años no tiene representantes en el Parlamento, y luego porque se le reprocha el que las condiciones institucionales del PPC no son legítimas. Por ejemplo, el señor Bengolea, que dice que quiere ser candidato solamente si el Jurado Nacional Electoral valida las circunstancias en las que el Congreso previsto para la semana próxima tiene lugar. ¿Cómo piensa hacer usted para convencer a viejos compañeros de partido, como Juan Carlos Seguro, por una parte, que lo hace responsable usted del fracaso electoral, y Bengolea? ¿Cómo podemos tener un PPC unido y en orden de batalla para que satisfaga justamente esa vocación que nos ha descrito usted? Sí, cómo no. Lo primero que quisiera decir, y si me permite un cachito para terminar con el acápite anterior, es que yo reclamaba y reclamo una reforma política urgente, porque esta ley de partidos políticos o de organizaciones políticas y todo el contexto que nos rodea nos está llevando a una informalización de la política. Es exactamente todo lo contrario de lo que piensa el Jurado Nacional de Elecciones. Esta exigencia permanentemente burocrática, desconociendo las características principales de los partidos políticos, como son el arraigo, el liderazgo, el pensamiento, la visión de la realidad nacional, la interacción con los sectores de la población, la verdadera representación popular, etcétera, 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 es absolutamente desconocida por las autoridades electorales en el Perú, fruto de una visión equivocada y de una legislación equivocada. Entonces, mientras no corrijamos esto, este proceso de desintegración de la política y de las instituciones políticas en el Perú se va a dar fatalmente. Y es más, yo diría que estamos hoy día ya viviendo la absoluta informalidad en el sistema de partidos políticos. Y la prueba es que Fuerza Popular en el Congreso tiene 72, 73 representantes, de los cuales solamente un 15% están inscritos en el partido. Y Peruanos por el Cambio, creo que un 10% están inscritos en el partido. De manera tal que esto es una informalidad pavorosa. Si eso es lo que los peruanos queremos, bueno, sigamos así. Pero si lo que queremos es instituciones de verdad que refuercen la gobernabilidad y que refuercen lo que tiene que ser el desenvolvimiento y el desarrollo político hacia el futuro del país, tenemos que ir a modificaciones puntuales. Ahora bien, el otro tema, el tema que usted me plantea, bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que diga. Lo que pasa es que hay veces hay formas como se dicen. Evidentemente el PPC es un partido democrático, a nadie se le vota por opinar. Se le puede votar por insultar y por mentir, eso sí. De manera que ahí hay que también ser cuidadoso en las formas. Pero yo creo, sinceramente, además, que las personas que no sienten algo, no quieren algo. Y yo creo que en el caso de nuestro amigo Bengolea, él no se siente social cristiano. Y creo que su forma de actuar está ¿qué se siente? causando un grave daño
al partido, a la imagen del partido y a un grupo de gente que hemos puesto el hombro durante muchos años. Yo creo que él se siente, y voy a contestar a su pregunta, Fernando, creo que el amigo Bengolea se siente una persona que puede utilizar el PPC para sus temas personales. Ya fue al Congreso, me he enterado de algo que no me ha gustado en absoluto, y que yo, de haberlo sabido, hubiera intervenido, pero es que siendo congresista ya trabajaba para la Universidad del señor Acuña, siendo miembro de la Comisión de Educación y Deporte, y era profesor en la Universidad César Vallejo, y terminando el Congreso trabaja ahora también para la familia Acuña, lo cual, por cierto, no es criticable. No es criticable siempre y cuando no se haya utilizado la vía partidaria para acceder a esas postulaciones o para tener esa representación en el Congreso en una comisión que precisamente estaba redactando una ley de universidades, sobre la cual los pepecistas además tenemos mucho que decir, ¿no? Pero entonces, de manera que las críticas son bienvenidas. Nos sometemos a todo lo que el Jurado Nacional de Elecciones diga. Siempre lo hemos hecho. Lamentablemente el tiempo nos gana, doctor. Caramba, don Raúl, qué pena porque habíamos enfocado. Más bien yo quisiera aprovechar aquí, durante mi mandato tenemos una docena de publicaciones. El próximo año va a ser muy rico en debate político. Acá tenemos aportes a la política peruana del pensamiento social cristiano, que se los voy a dejar, y 3 ensayos, uno del periodista Enrique Castillo, otro del doctrinario Luis Gallegos, y de José Carlos Requena, que precisamente abordan temas vinculados a la política peruana y a la crisis de los partidos. Por ejemplo, este de acá, partidos políticos, instituciones o máquinas electorales. De acuerdo. De todas maneras, vamos a tener una reunión justamente en este diciembre, cuando se conmemoren los 50 años, y recordaremos a figuras insignes, dentro de las cuales, sin duda, figura también, y vivo felizmente todavía, don Luis Bedoya Reyes, que es un gran valor de la política peruana y que ha contribuido tanto en la política peruana como tantas anteriores otras personalidades. Gracias y estaremos en contacto. De todas maneras. Muchísimas gracias. Y aquí les dejo también parte del programa de aniversario. De acuerdo. Muchas gracias.